Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy compartiéndoles esta palabra que Dios me ha puesto en mi corazón esta semana y es la humildad. La humildad es una palabra tan fuerte y tan grande que no todos tenemos ese privilegio de ser humildes como lo hizo Jesús, ¿verdad? Y me maravilló esta semana que el Señor me puso en mi corazón a compartir esta palabra porque meditaba en ella y yo decía qué tan fuerte, qué tan difícil es para nosotros ser humildes como lo hizo el Señor, ¿verdad? El Señor fue humilde, Él nos amó tal cual éramos nosotros, tal cuales somos nosotros. Recordemos que el Señor a la gente que Él fue la gente más humilde, la gente pobre, la gente que no tenía bienes. Y el Señor tiene coraje hacia el altivo, ¿verdad? Al que no es humilde, al que le cuesta demostrar esa palabra que es humildad. Aquí yo tengo unos ejemplos que dice que ¿qué es la humildad? La humildad es una actitud, ¿verdad? No nacemos con la humildad nosotros. Nosotros tenemos que adoptar la actitud de ser humildes, pero qué terrible es para nosotros aceptar que tenemos que ser humildes como Jesús lo hizo con nosotros. Es una actitud, no tiene que ver con riquezas, dice aquí parte del devocional que yo he estado compartiendo esta semana y es acerca de la humildad. Es una palabra que tenemos que nosotros tomarla muy en cuenta y ponerla en práctica, ¿verdad? Porque muchísimas personas no lo estamos haciendo aún siendo hijos de nuestro Señor Jesucristo. No estamos respondiendo con esa humildad que el Señor respondía, ¿verdad? A cada uno de sus hijos y que responde a la vez. Pero en aquellos tiempos vamos a decir que el Señor se juntaba con todas las personas humildes, las personas que no tenían riqueza y los pobres y todas esas personas para el Señor eran algo especial. Y son algo especial las personas humildes de corazón para Él. Pero qué tremendo es no poder nosotros ejercer, ¿verdad? Esa palabra, porque nosotros no nacemos con humildad. Nosotros tenemos que ser humildes de corazón y entender que para nosotros llegar a ser un poquitito como Jesús, que eso nos va a costar muchísimo trabajo, lo primero que tenemos que adoptar es la humildad. ¿Cómo vamos a ser humildes nosotros? ¿Cómo podemos ser humildes nosotros? Jesús fue humilde en todos los aspectos, renunció a todo. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo por la humildad, como lo hizo Jesús? Es muy fuerte porque las personas que no somos humildes nos cuesta tanto desechar lo malo y adoptar esta palabra tal y cual es, tal cual como Jesús la adoptó, ¿verdad? ¿Qué significa la humildad? No tomar ventaja de demandar beneficios para uno, sino poner a los demás como lo hacía Jesús en primer lugar. La humildad va de la mano con la obediencia, ¿verdad? Jesús fue obediente a obedecer a nuestro Padre Celestial, a obedecer a su Padre. Entonces, cuando Jesús hizo todo eso es porque estaba agradando a su Padre y siendo fiel a su Padre, siendo humilde de corazón. Más alto, dice, Dios le dio el más alto honor a Jesús y lo honra al punto de que ante toda rodilla se doblará y lo reconocerán como el Hijo de Dios, ¿verdad? Qué hermosura, Dios mío. Digo yo, esta semana yo he meditado tanto en esta palabra y yo me preguntaba, yo me decía, Señor, si nosotros somos tan altivos, ¿por qué nosotros no podemos ser un poquito más como tú?
porque nosotros nos cuesta perdonar, nosotros nos cuesta aceptar los problemas, nosotros nos cuesta aceptar a las personas tal cual son, con esa humildad en su corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos desobedeciendo a las leyes de Dios y siendo altivos y no tener esa humildad para reconocer que tenemos un problema bien grande, que es la falta de humildad en nuestro corazón. Yo creo que cuando nosotros reconocemos esa parte es porque el Señor ya está obrando en nuestro corazón y nos está queriendo cambiar y nos está queriendo ser humildes, está queriendo sanar ese corazón de prepotencia, de falta de perdón, porque muchísimas veces nosotros no vamos a perdonar, no somos humildes para reconocer que tenemos un problema y que tenemos que enfrentarlo y que tenemos que perdonar por el amor a Jesús, por el amor a nuestro Dios, lo cual nosotros no estamos haciendo las cosas humildemente como nos manda Jesús hacerlo. Es increíble de la manera que nosotros podamos vivir en este mundo con tanta prepotencia, con tanta falta de humildad. ¿Qué cantidad de personas, Señor amado, tenemos nosotros en este mundo siendo tan altivo, ¿verdad? Yo meditaba en esta palabra. Toda esta semana he estado leyendo y meditando en esta palabra. Yo decía, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a transformar mi corazón y ser un corazón humilde y doblegado hacia ti, porque yo no quiero hacer lo que las demás personas hacen. Y yo le pedí al Señor que me limpie de toda prepotencia, coraje, enojo, porque muchas veces nosotros vamos a ver con desprecio a otras personas o vamos a ver, lo vamos a etiquetar como raza social, vamos a estar viendo siempre el bienestar que tiene esa persona para poder nosotros acercarnos a esas personas. Si son como nosotros, podemos ser amigos. Si no son como nosotros, no los aceptamos. ¿Y qué es eso lo que estamos haciendo? Eso es prepotencia, eso es falta de humildad. El Señor nos manda a ser humildes en su palabra y amar a cada uno tal y cual es, no importando situación económica, que tenga tantos licencias en estudios o certificados de graduación de estudios. Eso no le importa a Jesús. A Jesús no le importan la cantidad de estudios que nosotros tengamos. ¿Sabe por qué? Porque a Él lo que Él quiere es nuestro corazón humilde y doblegado a Él, aceptando las leyes que nosotros podemos, que Él tiene para con nosotros, y siendo humildes como Él nos manda a ser. Nosotros tenemos que doblegar y pedirle al Señor que nos haga un poco más como Él, porque así como el Señor, digo yo meditaba en ese versículo donde Él le lava los pies. No sé si a Pedro fue que le lavó los pies y Él le dijo, ¿por qué? Tú eres el maestro, ¿verdad? Entonces, si el Señor hizo eso, nosotros no podemos hacer cosas como eso. Si nosotros hacemos eso, para nosotros es wow, ¿cómo yo le voy a lavar los pies a alguien? ¿Cómo yo voy a hacer algo así, verdad? Así estamos nosotros tan altivos, tan falta de consideración, que a veces nosotros miramos las personas más humildes con desprecio, y es un gran error de nosotros, porque el Señor ama a los humildes, el Señor ama a los pobres, y nosotros no acabamos de entender qué fuerza tiene esa palabra de ser humilde, ¿verdad? Humilde de corazón. Dice aquí en Salmo 149, y lo voy a leer desde el número 1 hasta el 6. Hasta el 6 lo voy a leer. Y dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se
gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con panderos y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Oiga bien, hermoseará a los humildes con la salvación. Digo yo, esas personas que son bien humildes de corazón, tienen, ¿cómo lo va a premiar el Señor? Los hermoseará humildes con salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, dice. Exalta a Dios con sus gargantas y espadas de filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decreto. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Lo que pasa con nosotros es que nosotros no meditamos en la palabra, no nos tomamos el tiempo para leer, para meditar en la palabra, porque Dios es muy claro en su palabra. Pero la verdad de las cosas es que muchísimos nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios nos manda hacer. Es lamentable la cantidad de personas, de odio que hay hoy en día, de todas las personas que son escogidas las personas, ¿verdad? Por clase social, etiqueta, ley, por lo que sea. ¿Y por qué hacer a un lado a las personas menos educadas, más pobres, con un corazón humilde? ¿Por qué hacerlas a un lado si son los que más ama el Señor, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener en cuenta mucho, mucho, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que primero que todo a empezar a ser humildes y tratar un poquito de tener el lugar de Jesús, como Él fue con las personas, como Él amó a sus hijos y ama a sus hijos tal cual son. Y no importando situación económica, materialismo, certificados de preparación, a Él no le importa eso. Recordemos que al Señor lo que le importa es el alma de cada persona, y eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta, que el Señor ama al humilde de corazón. Entonces nosotros como hijos de Dios sabemos, aún nosotros siendo cristianos no somos nada de humildes, y cómo nos manda el Señor a ser humildes y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo digo, para poder nosotros compararnos un poquitito, una migajita con Jesús, primero que todos tenemos que ser humildes. Y cómo nos cuesta a todos ser humildes. Y esa es una realidad que mucha gente está viviendo ahora en día. Ahora hay demasiado egoísmo, demasiado racismo, demasiado desamor en cantidad. Y ahora las personas entre las mismas razas estamos siendo egoístas, estamos viendo el mal para los demás, nos estamos siendo envidiosas, rencorosas, estamos viendo todo lo malo en otras personas en lugar de nosotros mismos cambiar y ponernos a pensar y meditar en esta palabra de humildad que cubre todo, todo lo cubre, porque es una palabra que Dios usa en su palabra, el ser humilde de corazón, y poder nosotros adoptarla para nosotros y ponerla en práctica. Esa es una de las enseñanzas de este día, y yo le pido al Señor que empiece a ser un corazón humilde en mí, porque es lo que yo deseo ser. Yo deseo ser una mujer diferente, yo deseo ser una mujer que Dios, que puede agradar al corazón de Dios y no al corazón del hombre, porque mientras nosotros vivamos en esta tierra, siempre vamos a estar queriendo competencia con el hombre. Nosotros no podemos agradar a nadie más que al Señor. A Él es que nosotros tenemos que agradar. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Convirtiendo nuestro corazón en un corazón humilde. Es lo que el Señor ama, es lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces,
para terminar, en conclusión, vamos a meditar en esta palabra de humildad. Meditemos en esa palabra y podemos hablar con el Señor y pedirle a Él que nos haga ver en qué áreas nosotros tenemos que cambiar para llegar a ser un tantito, una migajita de como Jesús. Tenemos que ser nosotros para empezar a hacer las cosas bien, ser humildes de corazón. Empecemos a meditar, empecemos a hacer enmiendas, empecemos a perdonar, empecemos a pedirle al Señor día con día en oración que Él nos haga que nos dé esos deseos de nosotros poder ser humildes de corazón para poder nosotros llegar a ser un poquitito como Jesús, porque nunca lo podremos lograr, pero mientras tengamos un corazón bondadoso, un corazón contrito y humillado, el Señor nos va a tener en un lugar especial. Así que esta palabra yo se la dejo esta noche para que nosotros podamos seguir meditando en el Señor. Yo le leo Juan 6:37, dice: sin embargo, lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y jamás lo rechazaré. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Juan 6:37. Gracias por puede compartir esta enseñanza, puede compartir esta palabra. Le bendigo en el nombre de Jesús a usted y a su familia. Cada persona que pueda ver después este video, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y la honra y gloria sea para el Señor siempre. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Cristo les ama. Les amo en Cristo. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.